Hay cosas que todos creemos que hacen parte del boxeo, que hacen parte inherente del boxeo, pero si uno se acerca un poquito más y hace ese zoom para mirar la realidad, se da cuenta que no es tan así. Y es el caso de Eye of the Tiger, de Survivor, una canción que es inherente, básicamente, al boxeo. De esta canción vamos a hablar hoy en Punch and Beat. En 1982, Sylvester Stallone encargó la composición de una canción para su película Rocky III, una canción original, ya que él quería tener una canción de Queen en la banda sonora, pero no pudo llegar a buen término esa negociación. Entonces le pide a Survivor, una banda que en ese momento no había todavía tocado su pico de popularidad, que compusiera una canción para Rocky III. La canción pegó, la canción funcionó comercialmente increíble, estuvo en listados, incluso ganó un Grammy, y es una canción muy bien hecha, muy bien construida a partir de las fórmulas para generar música comercial con estribillos, con melodías sencillas que se pegan, melodías repetitivas, y esa fue Eye of the Tiger, ambientada obviamente en esa sonoridad que estaba volviéndose una característica de los años 80, que fue el glam rock. Y me imagino que con toda la intención lograron ese objetivo de poner en el imaginario del mundo entero esas secuencias de entrenamiento, esa fórmula de entrenar con una base sólida, rítmica, que golpea firme, que no deja cabida al pensamiento, que no deja cabida al sentimiento y que solamente nos pone ese velo para entrenar de una sola manera en específico, y es con Eye of the Tiger de fondo. El problema aquí más visible es que eso no es tan cierto. Es cierto que uno necesita de ese tipo de canciones motivantes o de ese plus o de algo como un preentreno para entrar en calor a la hora de entrenar. Yo personalmente, que entreno boxeo de manera aficionada, estoy de acuerdo con eso. Sé que hay momentos de concentración, de full energía, de full repetición sin tanto pensar, pero el entrenamiento boxístico y el boxeo como tal está muy alejado de eso. Porque en el boxeo en el entreno del boxeo, tú te tienes que mirar hacia adentro, tienes que escuchar tu cuerpo, tienes que sentir los movimientos de tu cuerpo, y cuando estás con el rival lo tienes que leer, tienes que improvisar de acuerdo a los movimientos que él te va mandando, y eso es todo menos Eye of the Tiger con su ritmo casi marcha militar que no te permite ver más allá de la repetición como si fueras una máquina. Ese es el riff principal en el que está construida Eye of the Tiger. Como pueden ver, es una sucesión de corcheas sin parar, que es el principio neto de la canción, sin ningún tipo de variación rítmica, sin ningún tipo de variación a nivel de dinámica. Es básicamente una marcha. Sin embargo, el riff es legendario y, bueno, a nivel de creatividad, la pensaron muy bien para hacer algo militar sin que sonara como tal o evidentemente como una marcha, ¿no? Vemos que no hay cabida a la improvisación, no hay tiempo de pensar, no hay tiempo de analizar el cuerpo, de analizar la mente, de leer al rival, solamente secuencia, una tras otra, repeticiones, muchas repeticiones y golpeo. Me parece que no es tan real el boxeo así, ¿no? Sin embargo, es un ejercicio chévere como para el entreno, mirar en algún momento, memorizar secuencias. Si estoy pensando esta canción como si fuera un metrónomo, yo hago esto: golpeo, gancho,
¿cierto? Y memorizo esa secuencia y la repito una y otra vez hasta el cansancio, sin cuestionarme qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando con mi energía, qué está pasando con mi respiración, qué está pasando con el rival, si estoy haciendo sparring o estoy en competencia. Entonces sigue siendo eso, ¿cierto? Sigue siendo una marcha que solo te deja mirar hacia uno de esos objetivos de tantos que hay a la hora de boxear. A diferencia de esas secuencias de entrenamiento de la saga de Rocky, especialmente de Rocky 3 con Eye of the Tiger, en el boxeo se siente, en el boxeo se teme, en el boxeo se duda, en el boxeo se improvisa, se deja espacio, se respira, hay calma, hay vértigo. Y eso tiene que ver, si lo relacionamos con la música, con otros géneros. Más específicamente podríamos hablar de la música clásica o del jazz. Hay muchos boxeadores que han hecho público su entrenamiento con música clásica. Por ejemplo, Richard Torres Jr. suele entrenar con Chopin y con Beethoven. Yo al mismo tiempo también a veces uso música clásica, a veces me gusta entrenar con Chopin. Otros relacionan el boxeo con Miles Davis, con esa época del quinteto, incluso su parte setentera más experimental, siempre todo dejándole mucho campo a la improvisación y a la introspección, cosa que Eye of the Tiger, precisamente por su ritmo marcial, no nos deja hacer. Y el problema no es necesariamente la canción, el problema somos nosotros o cómo Hollywood nos puso ese arquetipo de entrenamiento, eliminando todas las demás aristas, eliminando todas esas secuencias de entrenamiento que hacía Muhammad Ali o que incluso hace Tyson o la mayoría de boxeadores, ¿no? Que son un vaivén de muchas cosas. Y aquí hay otra cosa bien interesante, y es que uno no puede hablar de Eye of the Tiger ni puede hablar de Rocky 3 sin hablar de política. Estamos hablando de 1982, estamos hablando de Ronald Reagan, estamos hablando de propaganda política, estamos hablando de Guerra Fría, estamos hablando de esas comparaciones que se hacían entre el comunismo y el capitalismo, que se hacían entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por eso la comparación y todo el tiempo en la película se juega con cómo se vive en América versus cómo se vive en la Unión Soviética. Y sin embargo, los dos se están simplemente volviendo máquinas a favor, o máquinas jugando a favor de un objetivo político, y menos en atletas o en boxeadores que están haciendo de ese boxeo una necesidad casi intrínseca al ser humano y que lo llevan o lo han llevado a lo largo de la historia a convertirlo en un arte. Esto lo eliminan por completo de la película, dejándole al espectador, tanto el que escucha Eye of the Tiger como el que ve la película, esa idea de deshumanizar el entreno, de deshumanizar el deporte, de deshumanizar y quitarle toda esa parte artística y humana que tiene el boxeo como tal. Y por eso creo que Eye of the Tiger de alguna manera es una canción que ha sido bastante perjudicial para este deporte y para los que lo entrenamos. Y ese arquetipo de boxeador que no piensa, que solo golpea, que solo hace caso a intereses superiores, como intereses políticos, se volvió una realidad para muchos de nosotros. Yo incluso vine a descubrir esas otras aristas del boxeo mucho después de muchos años de creer que Eye of the Tiger era esa canción que me iba a hacer parar con ganas a entrenar o a afrontar el día a día. Y yo creo que por eso vale la pena salirse un poquito del molde y pensar en las oportunidades que tiene uno de escuchar otra música o de sentir otra música a la hora de entrenar y a la hora de vivir. Dejar de comer entero esos arquetipos que nos pone Hollywood, porque ustedes saben que Hollywood tiene una agenda y Estados Unidos y la gente de arriba tiene una agenda, y si caemos en ese juego vamos a perder nuestra humanidad y vamos a perder todo ese contenido artístico y de amor que le tenemos a la vida y que le tenemos al deporte.
Y bueno, muchísimas gracias como siempre por llegar hasta acá. Es para mí un placer sentarme de vez en cuando a contar historias y a conversar con ustedes sobre la música y el boxeo. Esta vez le tocó a Survivor y a Eye of the Tiger. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por seguir el canal. Los invito a que no se les olvide la campanita, suscribirse al canal, compartir, dejar un comentario acá abajo con sus impresiones. Si tienen alguna idea, si quieren refutarme alguno de las ideas que yo planteé. Recuerden que esto es un pensamiento completamente subjetivo y de acuerdo a mi experiencia y a mis conocimientos como músico. Pero les dejo ahí esa inquietud para que ustedes me escriban. No se les olvide también compartir el video y contarle a la gente lo que significa Punch and Beat. Recuerden, yo soy Guille y como siempre les mando un abrazo gigante. Hasta la próxima. Chao.